Bienvenidos a esta exploración. Hoy vamos a sumergirnos en un documento fascinante, el relato de un sueño de 1861. Un sueño muy vívido, muy alegórico del santo católico Juan Bosco. Nuestra misión va a ser desglosar el simbolismo tan denso que tiene para entender el marco moral que presenta sobre la virtud, la tentación y también la redención. Queremos entender por qué una historia así de hace tanto tiempo sigue siendo tan potente. Así que bueno, empecemos a desentrañar esto. La historia arranca casi como una película, ¿no? Don Bosco está en su habitación de noche y oye unos golpes. Sí, y se asusta. Piensa que son ladrones. Incluso el relato cuenta que usa agua bendita para protegerse. Finalmente se duerme y ahí es cuando empieza el sueño. Pero lo curioso es que no empieza en un lugar fantástico. No, para nada. Empieza en un lugar súper familiar para él. Exacto. Se ve a sí mismo en el púlpito de su propia iglesia a punto de dar un sermón. Y ahí, digamos, ocurre el primer giro psicológico que es clave. Que es el bloqueo, ¿no? Se queda en blanco. Totalmente. El relato dice que está angustiado, confundido, porque no tiene absolutamente nada que decir. Y justo en ese momento de ansiedad, de vacío, la iglesia se desvanece y de repente está en un valle inmenso desconocido. Eso me parece un punto de partida increíblemente revelador. O sea, pasar del pánico de no tengo un mensaje a ser transportado a un lugar donde, pues parece que está a punto de recibir uno. Claro, es como si el sueño le dijera, deja de intentar construir el mensaje, ahora lo vas a presenciar. Esa transición es un lenguaje onírico clásico. Lo incierto. Su incapacidad para encontrar las palabras simboliza una búsqueda. Y el sueño, en esencia, se convierte en el sermón que él no podía escribir. Un viaje que, por lo que veo en las fuentes, arranca de inmediato con una escena muy particular. En medio de ese valle aparece un palacio imponente y una señora entregando algo a un grupo de jóvenes. Sí, y ese algo, ese objeto, es el corazón de toda la alegoría. Les está dando pañuelos. Pañuelos. Pero fíjate en la descripción, no son pañuelos cualquiera. El texto dice que son de un blanco níveo, muy anchos y bordados en oro con un trabajo de elevadísimo precio. Son objetos de lujo, de una belleza exquisita. Y tienen una inscripción, ¿verdad? Regina Virtutum. Reina de la virtud. Con eso, el sueño ya establece que no son objetos prácticos, son puramente simbólicos. Y aquí, la elección del pañuelo como símbolo me parece un golpe de genio. ¿A qué te refieres? Porque uno pensaría en algo fuerte para proteger la virtud, como, no sé, una armadura, un escudo. Y un pañuelo es todo lo contrario. Ahí está la clave, justamente. No es una armadura para la batalla, es un objeto de gala, casi decorativo, cuyo valor reside precisamente en su impecable fragilidad. Claro. Un roce, una mancha, un tirón, y se arruina. Esto presenta la virtud no como una fortaleza para el combate, sino como algo precioso que debe ser custodiado. Cambia toda la dinámica. No es una batalla que hay que ganar, sino un tesoro que hay que preservar intacto. Es una perspectiva muy distinta. Y con este tesoro frágil, la señora les da además un manual de instrucciones muy conciso, casi críptico. Les dice: no lo abran cuando sople el viento. Y si éste los sorprende mientras lo están extendiendo, vuelvan inmediatamente hacia la derecha, nunca a la izquierda. Es un protocolo de emergencia, casi. Sí es muy específico. Y esa especificidad es crucial. No es un consejo vago como «pórtense bien». Sugiere que la virtud se protege con acciones concretas ante peligros específicos. O sea, necesitas un plan. El viento es una metáfora bastante clara de la tentación. Claro. La primera regla es la prevención. Evita la ocasión, como se diría. Pero la segunda parte es la que más me intriga. Si el problema te pilla por sorpresa, la única instrucción es vuélvete a la derecha. ¿Por qué una acción tan simple? Es que es un simbolismo muy antiguo, muy arraigado. La derecha, del latín dexter, de donde viene destreza, se asocia con lo correcto, lo divino. La izquierda, sinister, con lo ominoso. Entiendo. En el sueño, girarse a la derecha es un acto físico que representa una reorientación espiritual inmediata. Es apartar la mirada del peligro y volverla hacia la fuente de ayuda,
que en la alegoría son el palacio y la señora. O sea, no se trata de luchar contra el viento, sino de darle la espalda y buscar refugio. O sea que les dan un tesoro frágil con una degla de oro. Si el clima se complica, gírate a la derecha. Parece una prueba sencilla, pero claro, es un sueño. Y las cosas nunca son tan fáciles. Exacto. El sueño no les da ni un respiro. El texto dice que apenas los jóvenes extienden sus pañuelos para admirarlos, empieza la prueba. Y no es una brisita. No, para nada. Desde la izquierda, el lado prohibido, empieza un viento que se convierte en una tormenta furiosa. Y la descripción de la tormenta es brutal. No es solo lluvia. Habla de truenos, de granizo, y lo más impactante, dice que las gotas de lluvia y el granizo tenían puntas afiladas. Sí, que agujereaban los pañuelos, traspasándolos de parte a parte. Es una imagen increíblemente violenta. No es una lluvia que limpia, es una que ataca y que desgarra. Es que la personificación de la tentación aquí es muy potente. No es una seducción sutil, es una fuerza externa, agresiva, diseñada para dañar esa virtud tan frágil. La imagen de las puntas afiladas sugiere malicia, una intención de herir. Me imagino el caos. Tienes a todos estos jóvenes con sus tesoros y de repente esta agresión. ¿Qué hacen? ¿Salen todos corriendo? Pues aquí es donde el sueño se pone más interesante, porque no todos reaccionan igual. Se dividen en 3 grupos muy claros, y cada uno es como una estrategia de vida distinta. Un menú de opciones, digamos. Exacto. Es casi un manual de comportamiento con 3 arquetipos. De acuerdo, vamos a verlos. El primer grupo. El primer grupo son los prudentes. Apenas sienten el viento antes de que se desate la tormenta, doblan el pañuelo, lo guardan y se protegen. Siguen la primera instrucción al pie de la letra. Es la evitación total. Entendido. No se arriesgan. ¿Y el segundo? Al segundo grupo, la tormenta los sorprende con el pañuelo ya extendido. Pero recuerdan la segunda instrucción. Inmediatamente se vuelven hacia la derecha. El texto explica que la tormenta los sigue golpeando, pero al estar de espaldas, los pañuelos quedan protegidos por sus cuerpos. O sea, la virtud sufre el embate, pero no el daño directo. Eso es. Son los que, atrapados en el peligro, reaccionan bien y buscan refugio en Dios. Lo que nos deja al tercer grupo, y por el tono del relato, este es el que le causa más angustia a Don Bosco. Absolutamente. Este grupo es el núcleo del drama. Permanecen impasibles. El viento les azota, la lluvia y el granizo acribillan sus pañuelos, pero ellos no se mueven. Se quedan ahí, sosteniendo el pañuelo abierto, mientras la tormenta lo hace jirones. ¿Pero por qué? ¿Por qué alguien se quedaría quieto mientras su tesoro se destruye? ¿Es parálisis? ¿Es desafío? La alegoría sugiere que es una elección. Es como la fascinación por el peligro, la negativa a renunciar a eso que te está destruyendo. Es exponerse a sabiendas. Y el sueño lo hace súper personal para Don Bosco. Ah, claro, porque él reconoce a algunos. Se acerca y, para su horror, reconoce a jóvenes de su propio oratorio. Les grita sus nombres. ¿Qué haces tú aquí? Pero no le responden. El drama abstracto se vuelve una tragedia personal. Dice que se sintió profundamente abatido. Eso lo cambia todo. Ya no es una visión sobre la humanidad, es sobre sus chicos, la pesadilla de cualquier mentor. Y subraya un punto teológico central aquí, la voluntad. En este sueño, la virtud no se pierde por accidente, se pierde por una decisión o una falta de decisión de no protegerla activamente. La responsabilidad es individual. Pero el sueño no termina ahí, en esa desesperación. Hay un giro. Justo cuando todo parece perdido para ese tercer grupo, aparece una figura. Sí, un hombre en el balcón del palacio que grita con una voz potentísima una sola orden. A la derecha. Es un llamado a la conversión, una última oportunidad. Y la mayoría de los del grupo reacciona esta vez, se giran. Pero el texto es muy específico. Casi todos se volvieron, unos pocos no. Esa es la bifurcación final. Para los que obedecen, ocurre algo, bueno, el texto lo llama milagroso. Sus pañuelos, que estaban hechos jirones, se transforman. Los agujeros desaparecen, pero no vuelven a su estado original. Cierto, dice que disminuyen de tamaño y quedan llenos de zurcidos y remiendos.
El resultado es un pañuelo íntegro, pero en un estado deplorable. Y ese es un detalle clave. No es un borrón y cuenta nueva. No es que el pecado desaparezca sin más, sino que se repara, pero la cicatriz queda. Es una visión bastante realista, ¿no? Desde esa perspectiva teológica, sí. El simbolismo de los remiendos representa la confesión, la penitencia. La integridad se restaura, el agujero del pecado se cierra, pero la belleza original se ha perdido. El pañuelo es más pequeño, quizás simbolizando una virtud disminuida. Y el relato dice que cada pañuelo remendado es distinto, unos más grandes, otros más pequeños, lo que sugiere que la magnitud del daño y la reparación varían. Pero ¿qué pasa con los que no se mueven, los que ignoran el grito? Para ellos no hay milagro. El texto es lapidario. Sus pañuelos terminaron por quedar completamente destrozados. La señora del sueño luego explica que esos representan a quienes persisten en el pecado y caminan a la perdición irremediable. El documento que tenemos no deja esta interpretación, digamos, al aire. Es muy explícito al conectar toda esta alegoría con una enseñanza muy concreta. Sí, la fuente da el salto interpretativo final. Identifica el pañuelo, la reina de la virtud, específicamente con la virtud de la pureza o la castidad, y conecta este sueño de 1861 con una afirmación atribuida a las apariciones de Fátima ya en el siglo XX. Claro, los pecados que más almas llevan al infierno son los pecados de la carne. El sueño se presenta casi como una premonición visual de esa enseñanza. Y a partir de ahí el mensaje se vuelve súper práctico, casi un manual para el lector moderno. Pasa de la alegoría del siglo XIX a consejos para el siglo XXI. Es una actualización fascinante. El texto dice que para conservar esta virtud se necesita oración y vigilancia. Y define esa vigilancia como desconfiar de la propia debilidad y sobre todo alejarse de las ocasiones de pecado. Y es ahí donde menciona explícitamente imágenes, películas e Internet. Lo cual es notable. Se toma una estructura simbólica de la era victoriana y se aplica a los dilemas de la era digital. La tormenta con puntas afiladas ya no es algo onírico, sino el flujo constante de contenido al que estamos expuestos. Y eso demuestra el poder de este tipo de alegorías. El sueño es una herramienta pedagógica potentísima. Comunica ideas teológicas complejas de una forma visual, emocional, inolvidable. El mensaje central se adapta, pero la estructura permanece. La virtud es frágil, necesita protección activa, y si se daña, existe un mecanismo de reparación, aunque deje cicatrices. O sea que, al final, este sueño de hace más de 150 años es casi como una película de acción espiritual. Tienes un tesoro, una amenaza, un manual de instrucciones. Es increíblemente efectivo. Exacto. Es un ejemplo perfecto de cómo el lenguaje simbólico de los sueños puede usarse para comunicar ideas morales y espirituales de una manera que es a la vez memorable y muy personal. El sueño usa la imagen de un objeto físico y delicado, un pañuelo para representar algo tan abstracto como la virtud. Y eso nos deja una idea para reflexionar. Si tuviéramos que elegir un objeto moderno para representar una virtud que valoramos hoy, ¿cuál sería? Buena pregunta. La pantalla de un teléfono, impecable pero tan fácil de quebrar. Una reputación online que puede ser destruida por un solo error. O tal vez la concentración, un estado mental que es valioso, frágil y constantemente asediado por la tormenta de notificaciones. Claro. ¿Qué dice el objeto que elegimos sobre cómo percibimos esa virtud? ¿Como algo frágil, resiliente, público o privado? Un pensamiento para considerar.